Vamos a dar comienzo. Hoy vamos a comenzar el capítulo número 21 de nuestra confesión de fe. Ya nos quedan nada más que 11 capítulos. Vamos a ver cuánto tiempo nos toma el poder completar el resto, pero hoy vamos a comenzar el capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. De la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Si usted por alguna razón se perdió alguno de los temas de la última exposición, que fue del Evangelio y del alcance de su gracia, le sugiero que los busque en YouTube. Fueron 2 grabaciones que se hicieron de ese tema. La de hace 2 semanas pues fue la conclusión, así que lo invitamos a que pueda ver esa clase, porque se cubrieron varios temas y se hicieron varias preguntas relacionadas a por qué unos se salvan, por qué otros no, por qué es que unos responden al llamado del Evangelio, por qué otros no. Hablamos un poco acerca del alcance del Evangelio, que es un tema un poco controversial porque tanto el catolicismo romano como lo que se conoce como el arminianismo, el alcance del Evangelio lo presentan disponible para todos, en el sentido de que todos están en la capacidad de no acceder, sino de responder voluntariamente a ese mensaje del Evangelio. Así que fue una clase bastante interesante. He recibido algunos mensajes por medio de inbox de esa clase, de personas que obviamente no están de acuerdo con la posición, y pues me levantaron la banderita de hereje, pero bueno, tratamos lo más posible, hermano, de enseñar lo que la Escritura enseña, pero pues ni modo. Pero hoy vamos a comenzar el capítulo 21 de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Es bien importante entender el contexto de cada uno de estos capítulos, porque cada uno de estos capítulos responde a una situación en particular que estaba sucediendo cuando se escribió esta confesión. Y esta confesión, si partimos desde el punto de vista de información, esta confesión se escribió en el 1689. Significa que cuando la Reforma Protestante rompe en todo su auge, que fue en el 1531, 31 de octubre de 31 de octubre de 1517, cuando la Reforma irrumpe, los cambios comenzaron a darse, pero fueron cambios que tomaron tiempo en darse. ¿Qué pasa? Que por casi 1000 años el cristianismo, ¿verdad?, entre comillas, había sido sujeto a una esclavitud de leyes hechas por hombres, mandamientos hechos por hombres, doctrinas hechas por hombres, y ahora, a través del Evangelio, los reformadores y los redactores de esta confesión tienen que enseñarle al pueblo la verdadera libertad que hay en Cristo y la libertad de conciencia que cada persona tiene en su, ¿verdad?, en su fe, en su experiencia de salvación. Así que ese es el contexto. Siempre que miremos alguno de estos capítulos, tenemos que entender estos capítulos como que en esos momentos estos hermanos en la fe, estas iglesias, estaban luchando ardientemente contra el catolicismo romano. Y muchos de ellos estaban luchando ardientemente contra lo que luego se desarrolló, que es lo que se conoce como la teología arminiana, y hubo mucho roce, hubo mucha confrontación en este sentido. Así que vamos a hablar de la libertad cristiana y de la libertad de conciencia. Vamos al párrafo número 1. Vamos al párrafo número 1. Pero antes de leer el párrafo número 1, quiero leerles aquí algo que comenta Sam Waldron en el comentario de la exposición. Y él dice lo siguiente: el totalitarismo eclesiástico, cuando él habla del totalitarismo eclesiástico, se refiere a la imposición de la Iglesia Católica sobre todas las creencias y todas las prácticas. Luego, el totalitarismo civil. ¿Por qué? Porque había una unión de Iglesia y Estado. La Iglesia Católica controlaba el Estado, ¿ok? Así que había una autoridad eclesiástica, pero también una autoridad civil que estaba controlando totalmente al pueblo.
Dice, y el perverso reaccionismo son algunos de los factores que formaron el telón de fondo histórico de este capítulo 21. La Iglesia Católica Romana pretendía tener una autoridad excesiva sobre las conciencias de los cristianos. Demandaba que los hombres creyeran sus pronunciamientos sin verificación escritutaria y se arrogaba el derecho de hacer leyes que añadían a la palabra de Dios. Esto no ha cambiado, hermanos. Es más, hoy en día no solamente es común dentro del catolicismo romano, sino que es muy común dentro de las filas evangélicas, donde hay un total control sobre lo que la gente piensa, sobre lo que la gente siente, sobre las conciencias de las personas, y aún dentro del mundo evangélico hay una especie de control sobre cómo las personas deben vivir su vida cristiana, y eso lo vamos a ver más adelante. Se le dice que pueden ponerse, que no pueden ponerse, que pueden comer, que no pueden comer, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir, que pueden escuchar, que no pueden escuchar, con quién se pueden juntar, con quién no se pueden juntar. Quiere haber un control, hermano, de las conciencias de las personas. Así que esto es una problemática que era muy común en aquel entonces, pero no ha cambiado mucho hoy en día. Las iglesias reformadas se vieron envueltas en un terrible fuego cruzado. Había un conflicto de siglos que libraba al tiempo de la reforma entre los que pensaban que la iglesia era la autoridad humana suprema y los que pensaban que el Estado era la autoridad humana final. Aún muchos de los reformadores fueron influidos por este segundo punto de vista. Para salvarse del dominio del Papa Romano, pusieron sus iglesias bajo la protección y autoridad de los gobernantes civiles. Lutero en Alemania y Enrique VIII en Inglaterra eran exponentes de este punto de vista. En contraste con ambos extremos, el cristianismo reformado insistió en la doctrina de la libertad cristiana. Enseñaron que ni la iglesia ni el Estado poseían una autoridad total para el cristiano. Existía siempre además el peligro, y los puritanos podían verlo alrededor de ellos, que los hombres al desechar el yugo de Roma reaccionaran con todo tipo de excesos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del antinomianismo? ¿Qué es lo que enseña el antinomianismo? Si se acuerdan. ¿Ok? Anti es de en contra y nomianismo es de ley, antiley. Todo lo que tú quieras que ver con reglas e instrucciones, hubo un grupo fuerte, hermano, dentro de las iglesias, inclusive reformadas, que se opuso a cualquier cosa que sonara a reglamentos, a instrucciones, a limitaciones, y eso fue una reacción. Y eso es normal, hermano. Cuando la gente sale de un yugo de esclavitud religioso, por lo general, muchos se tienden a ir al extremo. Entonces, como me decían que todo esto era pecado, pues ahora, como yo soy libre en Cristo, pues ahora yo voy a practicar todos esos pecados que ellos decían que yo no podía practicar, y la gente se va a un extremo. Eso es una reacción a los reglamentos. Algunos datos históricos, hermano. Este asunto del reaccionismo no es nada nuevo. De hecho, el movimiento de santidad, que luego se convirtió en el movimiento pentecostal, fue una reacción a la frialdad que había en las iglesias tradicionales históricas. Las iglesias presbiterianas, bautistas, congregacionalistas, episcopales, anglicanes, inclusive las metodistas y las wesleyanas, que fueron las que se desarrollaron desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, esas iglesias cayeron en una frialdad. El cristianismo se había vuelto como un club social. Y el movimiento de santidad, que luego dio a luz el pentecostalismo, es una reacción a toda esa frialdad que el cristianismo estaba experimentando en el 1800, 1900. O sea que siempre ha habido, hermano, esa conducta humana de reaccionar de una manera totalmente contraria a lo que estaban experimentando. Les doy un poquito de ese contexto para que entiendan algunas de las cosas que vamos a hablar en este capítulo. Un ejemplo, por ejemplo, en las iglesias tradicionales, pues nadie aplaudía. Pues entonces el movimiento pentecostal se levanta. No, aquí vamos a aplaudir hasta explotarle los oídos a la gente. ¿Me entiendes? Entonces era como una reacción contraria. Solamente en las iglesias tradicionales tenían un órgano de esos de pipa que cuando lo tocaban hacían
pues ellos se oponían a todo eso, pues le vamos a meter la banda completa hasta que todo el mundo salga brincando. Esas son reacciones, hermano. ¿Me entiendes? Y eso es muy común en los seres humanos, hermano. Tendemos a reaccionar hacia un extremo o hacia otro. En el caso mío, yo fui criado dentro de la iglesia pentecostal, así que para mí pues no había nada de extraño en lo que yo vivía y existía. Pero luego cuando uno estudia la historia de la iglesia y ve el por qué éramos de esa manera, puedo entender el por qué, hermanos. ¿Ok? Aquellos que vienen de un catolicismo romano, pues a lo mejor pueden entender cosas que yo no puedo entender, porque usted tiene ese contexto, usted tiene ese trasfondo, ¿me entiende? Yo nunca conté las bolitas del rosario. Yo no sé lo que es eso, pero a lo mejor usted lo hizo, ¿me entiende? O a lo mejor vio personas que lo hicieron. ¿Nunca las contó? Ah, no, usted no era una buena católica. Así que si yo sí me lo aprendí, bueno, te voy a comprar uno para que me lo enseñes. Jimmy se aprendió a contar las bolitas del rosario. Yo nunca vi un rosario ni nada. Ay, ay, ay. Bueno, vamos al párrafo número 1, hermano. Vamos a tratar de desglosar esto. Yo he dividido, por lo menos donde nos permita hoy. Esta es la composición o el bosquejo de este capítulo 21. Este capítulo 21 está dividido en 3 párrafos. El número 1 trata con la composición de la libertad cristiana. ¿En qué consiste nuestra libertad cristiana? Porque nosotros decimos, somos libres en Cristo, y cuando nos preguntan, ¿y qué significa eso? Pues no sé, yo soy libre en Cristo. Bueno, hay unas cosas que son importantes entender de nuestra libertad en Cristo. Número 2, la libertad de la conciencia. Eso es un regalo, hermano, que nosotros tenemos en Cristo, pero hay que saber entenderlo. Y luego la corrupción de la libertad cristiana. Porque entonces la gente dice, no, pues como yo soy libre en Cristo, pues entonces no hay ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Entonces hay una corrupción de la libertad cristiana que la Biblia tampoco aprueba, hermano. Y vamos a llegar a ese punto. Vamos al párrafo número 1 para tratar de ver en qué consiste nuestra libertad cristiana, cómo está compuesta. Párrafo número 1 dice, la libertad que Cristo ha comprado, hermano. Así que lo primero que tenemos que entender, hermano, es que nuestra libertad fue comprada por alguien más. Nosotros no nos libertamos a nosotros mismos. Nosotros éramos esclavos del pecado, como vamos a ver, hermano, éramos siervos de la injusticia y tuvimos que ser comprados, y en este caso fue Cristo quien nos compró. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes, pero también esta parte es importante, hermano, bajo el Evangelio. Vamos a ver más adelante que hay un aspecto del Evangelio y la ley, porque nos tenemos que preguntar entonces, bueno, y entonces si la gente es libre por medio del Evangelio, ¿cómo eran libres aquellos que no estaban bajo el Evangelio, aquellos que estaban bajo la ley? Ellos tenían otro tipo de libertad, ¿cómo era que ellos podían vivir una vida para el Señor libre? ¿Cómo ellos podían gozar de una libertad de conciencia? Eso lo vamos a ver. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad, y aquí él enumera estos aspectos de en qué consiste nuestra libertad. Juan 8:38, hermanos. Acompáñenme a San Juan capítulo 8, versículo 38. Perdón, versículo 32. Juan 8:32. ¿Lo tenemos? Juan 8:32. Un pasaje muy conocido, lo usan mucho los evangelistas. Usan este texto para invitar a los hombres al evangelio y les hacen ver que por medio del texto, ¿verdad?, que solamente en Cristo hay libertad, pero afirman luego también el libre albedrío. Dice el versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, hermanos. Así que en el contexto de este pasaje, Cristo le está hablando a un grupo de fariseos,
y había un grupo de discípulos. Y él está diciendo a los fariseos, ustedes son unos esclavos. Y los fariseos se molestan y le dicen, ¿cómo que unos esclavos? Sí, nosotros somos libres, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Mentira, habían sido esclavos en Egipto, fueron luego llevados en cautiverio por los asirios, por los babilónicos, por los medos persas, por los griegos, y ahora estaban siendo subyugados por los romanos, hermanos. Y Cristo, hermano, les hace ver que hay una libertad que es mucho más profunda que la libertad física que una persona pudiera tener. Ellos a lo mejor eran libres físicamente en el sentido de que no tenían nada que los atara, pero en su vida espiritual eran unos esclavos. Y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, hermano. Así que si la verdad tiene que hacer libre a una persona es porque esa persona se encuentra como es esclavo, hermano, es esclavo del pecado, es esclavo de la carne, es esclavo de sus deseos, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de su corrupción. Esa es la verdadera condición espiritual del ser humano que no está en Cristo, hermano. Pero dice el texto, y conoceréis la verdad. Porque muchas personas en el catolicismo romano se mantienen profesando creer en Dios, pero se mantienen en un estado de esclavitud espiritual. ¿Por qué? Porque no conocen la verdad. No se predica la verdad, no se enseña la verdad, por ende no pueden conocer la verdad, hermano. Pero también esto aplica a creyentes, porque hay tanto creyente en Cristo que hoy no puede vivir una vida de libertad cristiana, porque ignoran la verdad, hermano. Están sujetos a mandamientos de hombres, están sujetos a doctrinas de hombres, están sujetos a enseñanzas de hombres y siguen en un estado de cautiverio espiritual, hermano. Y algunos de ellos inclusive pueden ser hasta verdaderos creyentes nacidos de nuevo, pero están limitados en poder gozar y entender la libertad que han recibido en Cristo porque se han sometido a un sinnúmero de leyes y ceremonias y ritos. Eso era lo que el libro de Hebreos se trata de todo eso. El libro de Hebreos se trata de un grupo de creyentes, judíos y gentiles, que estaban siendo perseguidos y presionados a regresar, después de haber creído en Cristo, a regresar de nuevo a las leyes y a las ceremonias. Y querían, esos falsos maestros querían esclavizarlos de nuevo al yugo de la ley. Pero vamos a ver de qué cosas se compone nuestra libertad. Porque hay un aspecto negativo y hay un aspecto positivo. ¿Okay? Y todo esto, hermano, solamente puede ser logrado por medio del Evangelio. Vamos a seguir leyendo el párrafo, porque dice, la libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad ¿de qué? ¿Cuál es uno de los beneficios de la libertad que hemos recibido? Ahí está. Número 1, de la culpa del pecado. Eso incluye de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley, hermanos. Aquellos que estamos en Cristo hemos sido librados de la culpa del pecado. La culpa del pecado era algo negativo que nosotros teníamos ante la ley de Dios y que ahora por medio del Evangelio nosotros podemos ser libres de la culpa del pecado. Por eso es que Pablo podía decir en Romanos capítulo 8, versículo 33, no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo Jesús, hermano, tienen todas las razones por las cuales preocuparse. Porque ellos siguen teniendo la culpa de pecado sobre sus vidas. Y vamos a ver algunos pasajes que hablan acerca de esto. Vamos a Juan 3:36. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Rubén. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Pasaje fuerte, hermano. Si es el mismo Cristo hablando esta realidad, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Hay una promesa, hermano, de condenación ahí. Pero no dice que esa persona recibirá la ira de Dios. Eso es verdad, pero también lo aplica en términos presentes.
Dice, sino que la ira de Dios está sobre él, hermano. ¿Y en qué forma se manifiesta la ira de Dios sobre los pecadores no arrepentidos en el día de hoy? ¿Cómo se manifiesta? No, aquí, los que están vivos, los pecadores que están vivos, ¿cómo se manifiesta que la ira de Dios está sobre ellos? Que no entienden. Ok. Por más. Sí, no está mal, no está mal. Viven viviendo su vida pecaminosa, Ajá. sin ser redarguidos de su pecado, Ujú. ni otorgarle la gracia especial para salvación. Eso es una de las razones. ¿Algo más? Correcto. Romanos capítulo 1 nos arroja bastante luz en este aspecto. Y miren lo que dice el versículo 18 de Romanos capítulo 1. Lo voy a leer, usted me puede seguir con su vista. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que en este capítulo 1 de Romanos, Dios va a revelar cómo es que Él manifiesta su ira todos los días para con los hombres que rechazan el Evangelio. Y lo primero que hace, o la primera manifestación de la ira de Dios sobre los pecadores, es que Dios los entrega a la idolatría. Miren lo que dice el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por los cuales también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, hermano. Y esto se manifiesta en una escala individual, pero también se manifiesta en una escala global, hermano. Analice bien, los países donde mayores problemáticas de criminalidad, de pobreza hay, son los países que tienen una característica en común. Son los países más idólatras del mundo, hermano. Y en algunos sectores pueden alcanzar cierto tipo de prosperidad, pero lo que abunda es la idolatría, la maldad, el pecado. Y luego, en adición a eso, otra manera en que la ira de Dios se manifiesta es a través de la inmoralidad sexual. Porque miren lo que dice en el versículo que le seguía de ahí de Romanos, versículo 26, dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, y ahora vienen las acciones de una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, y el resumen ahí está, hermano. Esas son las maneras en que la ira de Dios se revela contra los hombres. Dante, ¿querías decir algo? No, solamente que, fíjate, esto lamentablemente estaba viendo yo esta semana, que según un estudio que estaban haciendo, se cree que el 90% de los sacerdotes católicos son homosexuales. O practican o han practicado de alguna manera una relación homosexual. Y si hay una iglesia, digo con todo respeto, pero nadie, no se me entiende lo que estoy diciendo, que practica abiertamente la idolatría, es la iglesia católica. Claro. Y ese es el resultado. Es correcto. Claramente lo que correcto. la Biblia dice. Y esa es la manera en que, hermano, que Dios revela su ira sobre los hombres. Y los individuos se ven, la ira de Dios se manifiesta en su vida, pero también eso afecta a la sociedad y afecta a las naciones completas. Y la idolatría se manifiesta de muchas maneras, hermano. No es solamente aquellos que adoran a la Virgen María o a la Virgen de Guadalupe. No. Hay gente en la India no adoran la Virgen de Guadalupe ni la Virgen María, pero
Adoran a las vacas, adoran a las ratas, adoran a los monos, adoran a las cosas creadas por Dios. Así que según ese pasaje de Juan capítulo 3, versículo 36, los que no están en Cristo, hermanos, están bajo condenación y la ira de Dios está sobre sus vidas. Eso no es un tema muy popular hoy en día. Muy pocas veces los va a escuchar en un estudio bíblico, en una predicación, en una enseñanza, hermano. Prenda la televisión cristiana y escuche horas para ver que no va a escuchar nada que tenga que ver con arrepentimiento, ira de Dios, nada. Condenación eterna, nada, hermano. No sé qué le pasa a los predicadores de la televisión, que ellos asumen que todos son salvos. Todos los que están escuchando por la televisión son salvos y todos han creído en el Evangelio. Necesitan comunicar, hermano, estas verdades para que realmente puedan tener libertad cristiana. Porque si no, siguen siendo esclavos. Romanos 8:33. Nelsi. Romanos 8:33. Ajá. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que... Okay. Así que bajo el Evangelio, hermanos, nosotros somos libertados de la culpa del pecado y como dice Pablo aquí, ¿quién nos puede acusar? Nadie nos puede acusar, hermano, porque hemos sido justificados por Dios. El pecador que no ha sido justificado por Dios un día tendrá que pararse delante de Dios como juez y va a recibir, hermano, el castigo por su pecado, por su transgresión. Pero en Cristo nosotros hemos sido libertados, hermano, de esa culpa del pecado. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Amelia, Gálatas 3:13. It's okay. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, por estar escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Okay. Cristo nos redimió, hermano, de la maldición de la ley. ¿Por qué la ley traía maldición al hombre? Rubén. ¿Por qué la ley traía maldición al hombre? Cuando hablamos de la ley nos estamos refiriendo específicamente a los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos traían? Nadie la cumplía. Es correcto. Es imposible que el ser humano pueda cumplir, hermano. Porque como dice en el Nuevo Testamento, en el momento en que tú dejas de cumplir uno, te haces transgresor de todos. Así que en ese sentido, la ley nos mantenía bajo un estado de maldición, hermanos. Y por medio de Cristo y de su sacrificio hemos sido librados, hemos sido redimidos de la maldición de la ley. Eso es un beneficio de la libertad cristiana, hermano. Los no creyentes no pueden experimentar esta realidad en su vida. Ellos siguen estando esclavos, hermano. Pueden montarse en un avión y llegar a París mañana. Eso es físicamente. En su condición espiritual son unos esclavos, hermano. Vamos a seguir leyendo el párrafo. La libertad que Cristo ha comprado para los creyentes bajo el Evangelio consiste en su libertad de la culpa del pecado, de la ira condenatoria de Dios y de la severidad y maldición de la ley. Y en ser librados de este presente siglo malo, de la esclavitud a Satanás, del dominio del pecado, del mal de las aflicciones, del temor y aguijón de la muerte, de la victoria sobre el sepulcro y de la condenación eterna, hermano. Y vamos a considerar algunos pasajes para entender este aspecto. Vamos a Gálatas 1:4. Jerica. Gálatas 1:4. Todos estos pasajes, hermanos, que estamos viendo es para que podamos entender en qué manera nosotros tenemos libertad cristiana. Para que si alguien le pregunta
¿Y qué es eso de que tú eres libre en Cristo? Tú puedas explicarle cuáles son las consecuencias del Evangelio en tu vida, ¿me entiendes? Que simplemente no diga, no, pues yo soy libre en Cristo. Hay algunas personas, hermano, en algunos círculos que dicen, sí, yo soy libre en Cristo. ¿Y cómo tú eres libre en Cristo? Sí, porque ahora yo puedo levantar mis manos. Pero es que eso lo pueden hacer los impíos también. Levantar las manos no es sinónimo de libertad, hermano. ¿Entiendes? Está bien que las puedas levantar, pero ¿realmente eres libre en Cristo? ¿Están entendiendo el punto? Ok. Jerica. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Ok. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos, hermano, del presente siglo malo. Cuando habla del presente siglo malo se refiere a el mundo, hermano, en el que vivimos, ¿ok? La sociedad, la cultura en la cual vivimos es una cultura, es un siglo malo. No voy a entrar en escatología ahora, hermano, pero cuando la palabra habla de siglo, ¿usted sabe lo que es un siglo? Déjeme primero comenzar por ahí. ¿Sabe lo que es un siglo? ¿Qué es un siglo, Nelcy? 100 años, ¿verdad? Ok. Cuando la Biblia habla de siglo, no necesariamente se está refiriendo a un periodo de 100 años. Cuando las escrituras hablan de siglo, se está refiriendo a un periodo de tiempo, que en este caso obviamente es mucho más de 100 años, porque si Pablo estuviera diciendo aquí, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, y le atribuyéramos solamente 100 años a esa expresión de siglo malo, pues entonces el cristianismo duraría más que los primeros 100 años, ¿verdad? Pero no, cuando habla del siglo malo se está refiriendo a un periodo de tiempo. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Lucas, Cristo habla del siglo presente y del siglo venidero. ¿Cuál es el siglo presente? El que estamos viviendo. Y el siglo presente comenzó ¿cuándo? ¿Cuándo comenzó el siglo presente? Desde mucho antes. El siglo presente, hermano, comenzó desde que el mundo fue creado. Este es el siglo presente. Porque no podemos decir que el siglo solamente limitarlo a 100 años. Y luego Cristo dice el siglo presente y el siglo venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? Su segunda venida, la ¿verdad? Lo que sucede después de su segunda venida. Si limitamos la palabra siglo a 100 años, pues entonces tenemos un problema, hermano, porque cuando Pablo escribe aquí, el cual Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, Pablo no se estaba refiriendo exclusivamente a un periodo de 100 años, sino que se está refiriendo a un periodo de tiempo representado por la palabra siglo. ¿Ok? Por eso le dije, no voy a entrar en escatología ahora, pero es importante que cuando la Biblia habla de este siglo presente, está hablando del momento en que nosotros estamos viviendo en la tierra. Y cuando habla del siglo venidero, se está refiriendo a los eventos que suceden después de la segunda venida de Cristo. Ese es el siglo venidero. ¿Dónde nos quedamos? En Gálatas 1:4, vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Nayeli. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Ajá, versículos 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Okay. Está presentando el cuadro de todos aquellos hermanos que no están en Cristo y está presentando el cuadro de nuestra vida antes de estar en Cristo. Y de esto es que nosotros hemos sido librados, hermanos. Esto es parte de nuestra libertad cristiana.
Vamos a Colosenses 1:13, Dante. Sí. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ok. Así que antes nosotros pertenecíamos, hermanos, al mercado de esclavos del pecado. Y ahora por medio de Cristo hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Es dentro del reino de su amado Hijo que nosotros podemos gozar de verdadera libertad cristiana. Es dentro del reino de su Hijo amado Jesucristo, hermano. Fuera de ahí, el hombre espiritualmente no tiene libertad. Ellos creen que están libres, pero no lo están, hermano. Ellos creen que son dueños y señores de sus vidas y sus acciones y no lo son. Porque según Efesios que leímos, ¿cuál es la naturaleza que gobierna al que no está en Cristo? Lo que leímos ahora en Efesios capítulo 2, versículo 9 a 3. ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza de la carne, la naturaleza de los deseos. Eso es lo que gobierna, hermanos. Y ahora en Cristo nosotros podemos gozar de libertad en Él y aunque tenemos lucha contra esos deseos, pero gozamos del poder para poder vencerlos. Antes no teníamos ese poder para poder vencerlos. Ahora en Cristo sí podemos. Por eso es que dice la confesión que nosotros hemos recibido libertad de ¿qué? Del poder del pecado. Por eso ahora yo puedo vencer el pecado que antes yo no podía vencer. Porque hay poder, hermano, en Cristo y en la vida cristiana para poder vencer el pecado. Porque Cristo venció el pecado y el poder del pecado y la culpa del pecado en la cruz. Y nosotros tenemos que entender estas cosas, hermano, para que a través de este conocimiento estas cosas vayan transformando nuestra manera de pensar y de ver la vida cristiana. De lo contrario, vamos a ver el cristianismo como una carga. Lo vamos a ver como que, tengo que hacer esto ahora. Y, ahora tengo que ir a congregarme con estos hermanos. Y, ¿por qué tengo que leer la Biblia? Y vamos a ver todo esto como una carga porque no estamos disfrutando y no estamos conscientes de la libertad que hemos recibido en Cristo. Por eso es que nuestra predicación y nuestra enseñanza del Evangelio hay que enseñarle estas verdades fundamentales, hermano, a las personas que comienzan en su fe en Cristo. Para que ellos realmente entiendan lo que Cristo ha hecho por ellos. Haga el experimento, pregúntele a personas que usted entiende o que profesan ser creyentes, pregúntele, ¿por qué tú eres cristiano? Y usted se va a maravillar de las respuestas que le dan. Pregúnteles qué es el Evangelio, se va a maravillar de las respuestas que le van a dar. Porque no entienden realmente lo que significa que nosotros tenemos libertad en Cristo. Ellos ven la libertad en Cristo como algo abstracto, como algo que no es real, pero es real, hermano, en nuestras vidas. Así que recibimos libertad de la culpa del pecado, recibimos libertad del poder del pecado, pero también recibimos libertad del castigo del pecado. Porque ¿cuál era el castigo de nuestro pecado, hermano? Es la muerte, ¿verdad? Porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios santo y un Dios, hermano, que pasa por alto el pecado. No es un Dios digno de ser adorado. Entonces, la consecuencia de el castigo de nuestro pecado, hermano, nosotros ahora en Cristo hemos sido libertados de cada una de estas cosas. Mire, por eso cuando vengan momentos difíciles a su vida, pruebas, tentaciones, aflicciones, depresión espiritual, mediten estas verdades. Usted ha sido libertado de la culpa del pecado, del poder del pecado y del castigo del pecado. Cuando usted medite en estas cosas, usted puede respirar y decir, bueno, alrededor mío la situación no anda muy bien, pero esto no se puede comparar a lo que yo he obtenido en Cristo Jesús. No se puede comparar, hermano. Que la esposa me da problemas, que el marido es un cocodrilo, que el jefe es un rinoceronte, todo eso es verdad. Pero hemos recibido esto en Cristo. Yes. Este regalo de la salvación no se puede comparar con la vida que se llevaba en el mundo. Yeah. Es absurdo que una persona cristiana diga que le iba mejor en el mundo, entonces no hubo nacimiento. Yeah. Porque no es que ahora estamos en Cristo y nos va la vida de perro y nos caen a palo. No. Lo que pasa es que la vida sigue siendo vida. Yeah. Vienen enfermedades, vienen
Yeah. a la merced de su maldad y encima de eso es marioneta de Satanás. Ujú. Y Entonces, no la lo sabe. persona que se expresa así realmente no ha conocido a Cristo, Ujú. porque Yeah. la vida pesa, porque en este mundo tendréis aflicción. Ujú. Pero Yeah. confiar yo he vencido al mundo, o sea, tenemos unos brazos en que alzarnos. Ujú. Pero el que no le sirve al Señor, ¿cómo le hace? Yeah. Va engañando y siendo engañado. Se refugia en la droga, se refugia en el alcohol, Pero se peor. refugia en las mujeres, se refugia en los vicios, se refugia en todas aquellas cosas que lo que hacen es esclavizarlo cada día más. ¿Usted sabe lo que es un ventrílocuo? ¿Verdad? Pues el que no está en Cristo, hermano, es como la marioneta del ventrílocuo. Donde hace lo que el que lo tiene controlado le dice que haga, ¿me entiendes? Y no puede hacer más nada. Está ahí sujeto a alguien más. Esa es la verdadera condición del que no está en Cristo. Y como estaban diciendo ahorita, Ujú. hermana Angélica, que cuando uno tiene problemas, Ujú. uno sabe a quién acudir, uno, Dios mío, no sé qué voy a hacer, pero Ujú. uno utiliza sus rodillas Claro. y uno va y Señor, solo ayúdame, dame Ujú. fuerza Yeah. para seguir. Entonces, cuando una persona no está en Cristo, pues realmente está sola, ¿no? Sí. Se refugia en personas, Yeah. en otras cosas. Van a consultar a los brujos, van a la medium para que le diga algo. Léeme la bola, a ver qué dice la bola. Dime algo, ¿me entiendes? Y creen que eso los saca de esa situación en la cual se encuentran. Pero es una realidad, hermano. Esto pertenece a lo que nosotros hemos recibido en Cristo y eso solamente puede ser obtenido por medio del Evangelio. ¿Alguna duda o comentario hasta ahí? ¿Una pregunta? ¿Opinión? Yo añadiría de que eso es verdad porque cada día que hay personas van al tribunal por sus casos, Ajá. el remedio del sistema legal es que podemos hacer un plan de pago o que hagas una clase de rehabilitación Sí. de drogas o de alcohol. Ajá. Pero la misma gente siempre viene de regreso a Correcto. pagos, Bien. los mismos casos y o sea no hay es porque no hay una solución duradera, es algo que Permanente. y no se cambia, Es correcto. es lo que pasa, Es correcto. no es que sea Cristo. Yeah. Y todas las religiones del mundo, todas lo que ofrecen es eso, un plan de pago. Un plan de pago. No, pues entonces haz esto, haz lo otro, para que puedas por lo menos tener un poquito de alivio de estas tres cosas. De la culpa, del poder y del castigo del pecado, hermano. Por eso el sistema sacramental de la Iglesia Católica mantenía a la gente en esta situación. Y los mantiene en esa situación, hermano. Porque tienen que hacer todas estas ordenanzas, todos estos sacrificios, y luego vamos a llegar a la libertad de conciencia, porque eso fue uno de los puntos grandes de la reforma, hermano. El que los reformadores y los creyentes le dijeran ahora al sistema eclesiástico, nosotros vamos a parar de someternos a todo este sistema de sacramentos que ustedes dicen para que nosotros podamos recibir la libertad en Cristo. Eso era, hermano, eso era una guerra frontal. O sea, eso era como mentarle la mamá a los líderes religiosos del catolicismo. O sea, fue una batalla, hermano. Usted sabe que gente murió por esto. Esto no fue como que, pues, tú allá católico y yo allá cristiano. No, hermano, se agarraron. Se mataron unos a otros. También eso fue un extremo que no debieron hacerlo, pero esto, hermano, se calentaba la sangre. La gente estaba dispuesta a matarse por estas verdades. No era una discusión ahí trivial, no, era fuerte, hermano. Y las religiones lo que ofrecen es un plan de pago, unas clasecitas, pero realmente no resuelven el problema del ser humano. Eso solamente puede ser obtenido por medio del Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Dónde me quedé? Ok. Dice al fin, bueno, ya casi en la página 31, dice, y también, ¿cuál es el otro beneficio de la libertad que hemos recibido en Cristo? Y también consiste en su libre acceso a Dios y en rendirle obediencia a Él
no por un temor servil, sino por un amor final y una mente dispuesta, hermano. Pero quiero que regresemos un momentito antes donde comenzamos, porque dice, y también consiste en su libre acceso a Dios. ¿Cuál era el problema que existía en el catolicismo romano cuando esta confesión fue escrita? ¿Cuál era el problema según lo que acabamos de leer? ¿Qué problema tenían las personas para poder acceder a Dios? Tener acceso a Dios. No lo... Les imponían cosas. Ajá, les imponían cosas, pero no tenían ellos libre acceso. Ellos tenían que ir a través de ¿qué? A través de un sacerdote, a través de un mediador, en este caso a través de algún santo, a través de alguna imagen, a través de la Virgen María. Tenían que ir a otras fuentes para poder tener acceso a Dios. Pero no era que ellos tenían acceso a Dios a través de esas cosas, no. Ellos iban ante estos mediadores y ellos confiaban en que esos mediadores iban a presentar su causa delante de Dios. Pero ellos nunca tenían acceso a Dios. Eran los mediadores los que iban a tener comunicación con Dios, no ellos personalmente como creyentes. ¿Me está entendiendo? Entonces, el Evangelio, hermanos, y la libertad en Cristo nos permite a nosotros ahora tener una relación directa con Dios a través de la persona de Cristo, donde yo no necesito otros mediadores, yo no necesito llevar a cabo ciertos sacrificios, ciertos sacramentos, ciertas ordenanzas. Yo tengo ahora en Cristo la libertad para poder tener acceso a Dios. Esto era una idea revolucionaria en aquella época, hermano, porque por 1000 años se le había enseñado a la gente en todo el mundo a que tienes que hacerlo a través de esta forma, de estos métodos, de estos ritos. Y que ahora lleguen los reformadores y le digan, no, mentira, en Cristo tú puedes tener acceso directamente a Dios. ¿Se les acababa esto? ¿Se les acababa? Porque ¿cómo era que ellos mantenían a la gente en esclavitud? ¿Por dinero? ¿Cómo era que construían esas grandes catedrales y todos estos edificios? ¿Por dinero? Ah, ¿tú quieres que yo presente tu petición delante de Dios? Pues suelta lana para que entonces yo voy a interceder a Dios, pero primero tienes que pagar. Por eso era el sistema de las indulgencias que hablamos en la serie de las 5 solas, hermano. ¿Eso ha cambiado? ¿Eso ha cambiado en los evangélicos? En muchos no, hermano. ¿Quieres la bendición de Dios? Siembra. ¿Quieres que Dios haga una obra de salvación en tu familia? Trae una primicia. ¿Quieres que Dios sane a tu tía? Trae una ofrenda. El mismo cuento, hermano, el mismo diablo vestido de otra forma. Pero sigue siendo la misma enseñanza satánica de querer cohibir a los creyentes de gozar de una libertad en Cristo. Así que tenemos, hermanos, acceso a Dios a través de Cristo y a través del Evangelio, pero nosotros debemos rendirle obediencia a Él no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. ¿Por qué la gente en la época medieval le tenía terror a Dios? Como vimos en el testimonio de Martín Lutero. ¿Por qué? ¿Cómo ellos veían a Dios? Ajá. La Iglesia Católica había pintado y la Iglesia en la época medieval había pintado a un Dios de solo ira, condenación, justicia y todos esos atributos son verdad, hermano, pero nunca le presentaron al pueblo el Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios de compasión, el Dios de bondad. Ese Dios y esos atributos estaban totalmente ocultos de la gente en la época medieval. Por eso Martín Lutero, hermano, como dice en sus confesiones, dentro de un monasterio odiaba a Dios. Pero sin embargo seguía flagelándose, seguía llevando a cabo ritos y ceremonias, pero porque él tenía una visión de Dios totalmente distorsionada de quién realmente Dios es. Por eso la confesión dice que ahora nosotros debemos rendirle obediencia a Él, no por un temor servil, sino por un amor filial y una mente dispuesta. Ahora yo quiero obedecer a Dios porque lo amo. No porque lo odio y tengo temor de su juicio, sino porque ahora yo tengo una relación filial, yo tengo una relación de padre e hijo con Dios
Y Él me ha demostrado su amor de mil y una formas y ahora yo puedo gozar de una relación verdadera con Dios y puedo obedecer, hermano. Los mandamientos de Dios para los nacidos de nuevo no son gravosos. ¿Sabe qué es lo que me refiero con eso? ¿Ok? Los que han nacido de nuevo, hermano, los mandamientos de Dios, ellos desean agradar a Dios. No estoy diciendo que no les cuesta, porque a veces obedecer a Dios cuesta, pero hay una disposición en el corazón de querer agradar a Dios. Hay una disposición en el corazón de querer someterse a la voluntad de Dios. Ahora, someterse cuesta, pero hay una disposición en el corazón de hacer eso. ¿Me está entendiendo? El pecador no nacido de nuevo sirve a Dios o quiere servir a Dios, hermano, por un temor a las consecuencias que puede recibir por Dios. Pero como nosotros ya no tenemos consecuencias de recibir, pues ahora podemos obedecer a Dios, hermano, en una actitud de servicio y de amor. Eso no lo logra la ley, eso solamente lo logra el Evangelio. Continúa diciendo el párrafo. Todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía. ¿Quién era la iglesia judía? Primero definamos qué es iglesia. Iglesia viene de la palabra eclesía. Eclesía significa asamblea. ¿Quién era la asamblea judía o quién era la iglesia judía? Antes de Cristo. ¿Quién era? Sí, antes de Cristo. ¿Quién era la iglesia judía? La asamblea judía. ¿Quién era? ¿Quién? Israel. El pueblo de Israel era la iglesia judía porque eran todos ¿qué? Eran todos judíos, hermanos, ¿ok? Eran todos israelitas. Esa era considerada la iglesia judía. Y la iglesia judía, para poder tener una relación con Dios, ellos dependían ¿de qué? De unas leyes ceremoniales dadas por Dios, que ya hemos hablado de que esas leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. El sacrificio del cordero, el lavamiento de las aguas, las ofrendas que se traían. La iglesia judía vivía bajo esa ley ceremonial. Ahora, se supone que esa ley ceremonial ellos la llevaran a cabo con una actitud de amor y de obediencia a Dios. Pero ¿qué pasó con la ley ceremonial? ¿Cómo se convirtió la ley ceremonial para el pueblo de Dios? Se volvió una carga, hermano. Se volvió un yugo. Porque traían sus ofrendas no con la actitud correcta. Dios les había dicho, mira, ustedes van a traer este tipo de animales y que venían y hacía el pueblo. O sea, bueno, pues sí, esto es lo que yo tengo que hacer para obtener el perdón de pecados de Dios y para que la ira de Dios no descienda sobre mi vida. Pues mira, ahí yo tengo 7 corderos, búscame el que es tuerto, el que le falta una pezuña y el que tiene el rabo roto. Y eso era lo que le querían traer al sacerdote, al tabernáculo. Y llegó un momento, hermano, donde Dios le dijo, mejor es que no me presenten ni un solo sacrificio, porque me apestan los sacrificios de ustedes. Los odio, los abomino, porque la disposición del corazón no era la correcta, hermano. Entonces, la ley ceremonial se convirtió en un yugo para el pueblo. No se convirtió en un acto de adoración, que era lo que se supone que pasara, se convirtió en un yugo. Y para muchos hoy en día en el cristianismo, para muchos el cristianismo es eso, es un yugo. No es, hermano, una dedicación de servicio a Dios en obediencia y en amor. Jerica. Se convirtió en un yugo porque ellos estaban sirviendo a otros dioses diligentemente. Correcto. Fueron diligentemente otros dioses Uh-huh. y querían seguir en eso. Bien. Y les importó muy poco Uh-huh. los sacrificios a su Señor que los había libertado. Claro. Entonces, como las otras naciones comenzaron a adoptar otras costumbres y otros dioses. ¿Qué era, Por eso no fue gravoso. ¿Qué era lo que le exigían los otros dioses paganos a ellos? Nada. ¿Por qué el pueblo de Israel adoraba a otros dioses? ¿Ah? Claro, ellos podían controlar al Dios que ellos, ¿verdad?, querían adorar, pero por lo general, la gente que sirve a dioses falsos, ¿qué es lo que quieren recibir de esos dioses falsos? No es perdón de pecados, hermano. No es perdón de pecados, es prosperidad financiera,
beneficio material, algún tipo de favor económico. Eso es lo que la gente busca de estos dioses, por eso le traen ofrendas, le traen fruta, porque quieren recibir algún tipo de beneficio, ya sea físico o de salud o monetario de parte de estas deidades. Sin embargo, Dios, el verdadero Dios, le pedía a ellos que trajeran esos sacrificios para darles perdón de pecados. Ellos no querían perdón de pecados. Número uno, porque la mayoría de ellos no se veían ni a sí mismos como pecadores. Por ende, ¿para qué yo voy a traer sacrificios y que para perdón de pecado? ¿Cuál es pecado? Están tan ciegos que no pueden ver su rebelión, hermano. Pero por eso la ley ceremonial se había convertido en un yugo para la iglesia judía. Pero ahora la iglesia en Cristo continúa diciendo, bueno, leo todo de nuevo, dice, todo esto era sustancialmente aplicable también a los creyentes bajo la ley, pero bajo el Nuevo Testamento, ¿quiénes son los creyentes bajo el Nuevo Testamento? ¿Quiénes son? Nosotros, hermanos. Todos nosotros, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, nosotros somos parte de esos creyentes del Nuevo Testamento. Bajo el Nuevo Testamento, la libertad de los cristianos se ensancha mucho más porque están libres del yugo de la ley ceremonial a que estaba sujeta la iglesia judía. Y tienen ahora mayor confianza. Ahora, es bien importante entender de que no era de que la iglesia judía no tenía confianza en Dios. Muchos de ellos sí la tenían, pero nosotros en Cristo tenemos mayor. Ellos tenían confianza, pero nosotros tenemos mayor confianza porque ellos confiaban en el Mesías que había de venir. Nosotros tenemos mayor confianza porque ya nosotros estamos en este otro lado de la historia y estamos confiando, hermano, en el Cristo que ya vino y que ya cumplió la ley de Dios. Dice, y tienen ahora mayor confianza para acercarse al trono de gracia y tienen una comunicación más plena con el Espíritu libre de Dios que ordinariamente tenían los creyentes bajo la ley, hermanos. Nosotros ahora en Cristo, hermano, podemos tener una relación directa con Dios sin la necesidad de ninguna de estas cosas. Imagínese que todos los domingos usted tuviera que traer aquí un sacrificio para yo allí degollarlo allá al frente. Imagínese, con sus 60 horas de trabajo, con sus problemas familiares, problemas de salud, problemas personales, y que luego el domingo por la mañana usted tuviera que preocupar por traer un animal para sacrificarlo aquí. Imagínese. Si es sin sacrificar animales, hermano, y a veces nos pesa venir, imagínese trayendo nuestro becerro ahí colgando de la espalda para poder traerlo y sacrificarlo, hermano. ¿Me entiende? Así que nosotros, hermano, tenemos una mejor o mayor, no mejor, una mayor confianza para poder acercarnos al trono de Dios, hermano. Por eso podemos orar con confianza, por eso podemos pedirle a Él con confianza, hermano, porque gozamos de una mayor relación con su Espíritu Santo que los creyentes del Antiguo Testamento tenían. Amén. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿No? ¿Todos tranquilos? Ok. Bueno, vamos a hablar ahora del tema un poquito más controversial. Y es el asunto de la libertad de la conciencia. De la libertad de la conciencia, hermano. Dice el párrafo número 2. Solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Saben a qué me estoy refiriendo cuando hablo de conciencia? Rubén, ¿qué es la conciencia? ¿O qué tú entiendes por la conciencia? ¿Qué te viene a la mente? ¿Dónde está la conciencia del ser humano? Sí, la Biblia a veces habla de la mente y el corazón como sinónimos, ¿ok? La conciencia, hermanos, yo no le puedo decir si está aquí o está acá,
Lo que sí le puedo decir es que es ese, bueno, es ese estado interior que nos deja saber cuando algo está bien o algo está mal. ¿Un sentimiento? En la conciencia hay sentimientos, es correcto. La conciencia, Georgie. A veces lo ponen como en tu hombro, ahí está el diablo. Y Exacto, a veces lo ponen en los muñequitos, ¿verdad? Usted ve que tiene aquí un angelito y tiene un diablito, ¿verdad? lo que te dice adentro, si lo debes hacer, no lo debes hacer. Okay. La conciencia es esa voz interna, hermano. Esa voz interna que todos tenemos, que tú puedes estar yendo de camino a tu trabajo y allá adentro, hermano, eso está hablando. ¿Usted nunca se ha sentado a escuchar su conciencia? Aquellos que vivían una vida bien encerradas en el pecado, hermano, iban meditando en cómo satisfacer los vicios que tenían. Esa es la conciencia, hermano, que está allá adentro. Y a veces la conciencia tiene momentos de lucidez y te dice, no vayas a hacer eso. ¿Verdad que sí? O ten cuidado, te vas a quemar. En México hay un dicho muy del mundo, Ajá. muy de la cantina, ¿no? Yeah. Del borrachito. Se fue al otro día, pues es La resaca. La resaca, la cruda, le decimos Sí. nosotros. Y hay la cruda y la cruda moral. Ajá. Porque no solamente tienes que vivir con la cruda del alcohol, sino con la cruda moral. De la, ay, Señor, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué Es correcto. La cruda moral. Bien. Bueno, la conciencia es esa voz interna, hermano, que todos los seres humanos tienen ahí puesta por Dios, porque es parte. El problema es que nuestra conciencia aún ha sido afectada por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero dice aquí, hermano, que solo Dios es el Señor de la conciencia. ¿Por qué Él es el Señor de la conciencia? ¿Por qué? Sencillo, hermano, porque Él la puso ahí. Es parte de su creación. Él es el dueño de nuestra conciencia, hermano. Lo que pasa es que nuestra conciencia, por nuestra naturaleza pecaminosa, pues a veces quiere como que liberarse de esa realidad, pero Dios sigue siendo el Señor de la conciencia. Y dice la confesión, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón, hermano. ¿Se acuerdan cuando Martín Lutero fue llevado al sínodo de Worms, a la dieta de Worms, donde le pidieron que se retractara de todo lo que él había dicho y enseñado y escrito? Y que fue una de las cosas que Martín Lutero dijo. Dijo, ir contra la razón y contra la conciencia no es sano. Mi mente está sujeta a la palabra de Dios. No me voy a retractar, que Dios me ayude. Entonces, los creyentes, hermanos, y aún los impíos, pero en este caso está hablando de los creyentes han sido hechos libres de las doctrinas y los mandamientos de los hombres. Vamos a ver algunos pasajes en este aspecto. Vamos a Santiago 4:12. Santiago 4:12. Yo lo leo. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuando las personas ponen mandamientos y doctrinas de hombres como una imposición,
cosas que no están reveladas en su palabra, hermano, y las hacen como mandamientos obligatorios de parte de Dios, pero son hechos por los hombres. En esos momentos, ¿qué pasa con aquellos que entonces no cumplen esa ceremonia, esas doctrinas y esos mandamientos? ¿Cuál es la reacción natural de aquellos que piden esas cosas en contra de los que no las hacen? Comienzan a juzgarlos, los juzgan, los condenan. Luego vamos a ver algunos ejemplos pragmáticos, hermanos. O no pragmáticos, pero algunos ejemplos en el contexto de ahora. Pero en el contexto cuando esto se escribió, habían toda una serie de doctrinas y de mandamientos hechos por los hombres que querían esclavizar a las personas bajo esas doctrinas y mandamientos, y aquellos que no las hicieran o no las practicaran eran considerados como herejes, como falsos. Por ejemplo, en el catolicismo romano, si una persona no se confesaba con el Papa, no podía obtener ¿qué? No podía obtener perdón de pecados. Es más, la Iglesia Católica afirma todavía hasta el día de hoy que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso es una doctrina de hombre, hermano, porque en ningún lugar en la Escritura se enseña eso. Y Dios le ha dado a los creyentes una libertad de conciencia para poder determinar si tal doctrina o tal enseñanza viene de la palabra de Dios. Si viene de la palabra de Dios, yo me debo someter a ella y debo obedecerla. Pero si no viene de la palabra de Dios, yo tengo una conciencia en Cristo que me da la libertad para yo no tener que hacer eso y no sentirme juzgado o condenado por no hacer eso. ¿Me está entendiendo? Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Vamos a Romanos 14:4. Romanos 14:4. Rubén. Bueno, léelo desde el versículo 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Okay. Y si usted continúa leyendo, ahí en el versículo 5 en adelante, dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, hermanos. Ok, ¿qué estaba pasando en el contexto de esta realidad? Estos judíos creyentes en Roma todavía tenían esa mentalidad judía de los alimentos en sus mentes. Entonces, ¿qué pasa? Que se están convirtiendo gentiles al evangelio y están llegando ahora a la iglesia, y los gentiles, hermanos, están acostumbrados a comer ¿qué? De todo. Pero los judíos que habían sido enseñados en el judaísmo, ellos no comían cierto tipo de alimentos. Entonces, cuando celebraban la cena del Señor, que no es como nosotros la celebramos, hermanos, cuando ellos celebraban la cena del Señor, ellos se sentaban literalmente a comer de todo tipo de alimentos o a ingerir alimentos en adición al pan y al vino. ¿Qué pasa? Que cuando ellos están reunidos sentándose, llegan los hermanitos gentiles, ¿me entiendes? Con su bandeja de cerdo. Y para un judío eso era un escándalo. Pero ¿y cómo este inmundo va a traer esa comida inmunda aquí para que nosotros la comamos? Y Pablo le está diciendo, espérate. Si en Cristo, si a ti eso te afecta de alguna manera porque eres débil en la fe, pues no lo hagas, ¿me entiendes? Pero no juzgues a aquel que lo hace. Eso es lo que le está diciendo, hermano. Porque dice en el versículo 1, dice, porque uno cree que se ha de comer de todo. Este es el gentil, que come de todo porque no tiene ningún problema en comer de todo. Pero otro que es débil, come legumbres. No, en la cena del Señor solamente podemos comer este tipo de alimento, pero es que no hay ningún tipo de mandamiento que diga que eso es lo que se puede comer o lo que no se puede comer. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Ok? Dice, el que come no menosprecia al que no come porque va de parte y parte. Porque entonces llegaban los hermanitos gentiles con su carne de puerco y entonces los judíos se sentían todos atribulados. ¿Y qué hacían los hermanitos gentiles cuando llegaban?
pues empezaban a fanfarronear, yo puedo comer de esto y tú no. Empezaban a burlarse, hermano, y empezaba a haber controversia entre ellos mismos. Pablo dice, no, tampoco tú hagas eso. Si a ti no tienes problema en comer carne de cerdo, pero tú sabes que a este débil en la fe sí le crea una controversia interna el verte comer carne de cerdo delante de él, no lo juzgues porque no quiere comer. Si él no quiere comerlo, eso es asunto de él, pero tú tampoco te pongas de fanfarrón. ¿Me está entendiendo? Te lo estoy explicando en términos básicos, hermano. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Los judíos decían, pero ¿cómo este maldito gentil me va a traer carne de puerco a la mesa? Imposible, este es un pagano todavía. Y Pablo está diciendo, no hagas esto porque es que Dios lo ha recibido en el cuerpo. No hagas eso. Y por eso dice el versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, hermano. Otros hacían diferencia entre día y día. No, es que tiene que ser tal día que nosotros tenemos. Todavía habían algunos que estaban todavía guardando el sábado. Mire, si quieren guardar el sábado de culto voluntario, que lo hagan. Pero el problema es cuando querían imponerle a los que no guardaban el sábado, que si no guardaban el sábado no eran creyentes verdaderos. ¿Me está entendiendo? Yo conozco creyentes sinceros hoy en día que ellos guardan el sábado, pero lo guardan por devoción y culto personal. Ahora, en el momento en que ellos me digan, no, ustedes que se reúnen los domingos son la iglesia de Satanás, no, ya ahí tenemos problemas, porque no hay un mandato bíblico, hermano, de que tiene que ser o el sábado o el domingo. Dice cuando os reunís, ¿verdad? Por tradición, después de la resurrección de Cristo, los creyentes se reunieron el primer día de la semana. Pero y en los países donde no se pueden reunir el primer día de la semana y se reúnen un miércoles, ¿son menos iglesias del Señor o menos cristianos porque no se reúnen un domingo, pero se reúnen un miércoles? No, hermano, ¿me entiendes? Entonces hay este complejo y esta situación de conciencia donde las personas, hermanos, quieren mantener sus conciencias cautivas a doctrinas y mandamientos de hombres. A ver cómo le explico esto. En una ocasión, bueno, hubo una persona que estuvo congregándose con nosotros y estaba contento, todo bien, tranquilo. Ay, qué bueno, y los quiero mucho y me gusta aquí, me gusta acá. Hasta que yo dije un día en una predicación que aquellos creyentes y aquellas iglesias que obligan a la gente a guardar el sábado como un medio de salvación, están haciendo, hermano, el trabajo de Satanás. Hasta ahí llegó la fiesta, hermano. Porque esa persona tenía en su mente de que no, que eso es imposible, de que hay que guardar el sábado. Bueno, si hay que guardar el sábado, ¿por qué tú no estabas ayer en la iglesia y estás hoy aquí domingo en la iglesia? Pero me estás juzgando a mí, porque yo estoy diciendo que aquellos que imponen el sábado como una creencia están haciendo un trabajo que no es el evangelio. ¿Me está entendiendo, hermano? Ok. Me juzgó y fue severo conmigo. Me dijo, usted dijo esto, bla, bla. Bueno, pero es que tú estás diciendo que si nosotros no guardamos el sábado no somos salvos. Pues tú sí, ¿por qué estás aquí reuniéndote los domingos? ¿Entiendes? Si tan malos y perversos somos, ¿por qué estás aquí los domingos? ¿Me entiendes? Entonces me juzgas a mí por yo decirte a ti, o juzgar a aquellos, o decir que aquellos que imponen el sábado como un requisito de salvación, están violentando el evangelio, hermano. ¿Ok? Seguimos. Gálatas 5.1. Nelsi, Gálatas 5.1. Ajá. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Okay. Pablo le está haciendo aquí un llamado a los creyentes en Gálatas a que se mantengan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres y que no se sujeten de nuevo al yugo de la esclavitud. Que todo esto está genial, hermano, entendemos. Muchos de nosotros no vamos a lidiar con estas problemáticas porque nosotros ni guardamos el sábado, ni llevamos una dieta según el judaísmo,
no celebramos las fiestas de los judíos. Muchas de estas cosas no aplican a nosotros. Por ahora yo les pregunto a ustedes, ¿en qué formas en este lado de la fe, en el lado del cristianismo, nosotros podemos imponer cosas que no están necesariamente registradas en las escrituras, pero las ponemos como doctrinas y mandamientos necesarios para la salvación o para el crecimiento espiritual? Dígame algunos ejemplos. Hoy en día. Sí, pero eso es bíblico. Congregarse es bíblico. Estoy hablando de aquellas cosas que no son bíblicas, pero se imponen a la gente para que sean salvos o para que puedan crecer espiritualmente. Ajá. En el caso de ciertos grupos, si la mujer no tiene el pelo hasta acá, hasta las rodillas, santidad Jehová. ¿Me entiendes? ¿Qué otras cosas? Y una de ellas también es eso, que si hay un hermano que de pronto cayó, por ejemplo, en el hospital, Ajá. o se fractura la piel y se tiene que quedar en la casa un Yeah. domingo, un día de servicio, pues ya se perdió porque no cumplió con ese Correcto, día de servicio. correcto. Si no van a la iglesia, se perdieron ese día. Están descarriados. Les pasa algo malo. Les pasa algo malo, ¿ok? ¿Qué más? En el caso de las mujeres, hermano, en ciertos grupos es bien visible. No te puedes poner maquillaje, ¿me entiendes? Si te maquillas, tú eres prima de Jezabel. Así, hermano, nos decían, yo lo escuchaba todo el tiempo desde el púlpito. Todas esas mujeres que se pintan el rostro y que se ponen pantallas en las orejas y que se ponen reloj o prenda, esas son primas de Jezabel y el diablo se las va a llevar. Yo crecí, hermano, bajo ese sistema y Jerry que es testigo porque también. Esas mujeres que se ponen pantalones, ¡guau! Esos son engendros del infierno. Fíjese todos los epítetos habidos y por haber. Bien. Es correcto. Acá del otro lado del espectro, Ajá. que se ponía como doctrina bíblica, Bien. que las personas no estudiaran, porque todo el mundo tenía que ser pastor. Ujú. Y el pastor que estudiaba se dedicaba a la fatiga de la carne. Entonces, mientras más estudio, menos funciona. Correcto, Y entonces correcto. se imponía. Usted no tiene que ir ni al seminario, usted Sí. abra la Biblia y lo que el Espíritu le dé y por ahí, bueno. Correcto. Por ejemplo, mire, yo se los he puesto de ejemplo varias veces. Pues yo tengo mi barbita, ¿verdad? Uf. Olvídese, hermano. Olvídese. Y mi pastor en Puerto Rico, y si escucha este video, me dirá 2 o 3 cosas cuando me vea. Pero mi pastor en Puerto Rico le daba, esos hombres barbú, esos son unos hombres carnales, esos son unos mundanos. Y cuando a mí me empezó a crecer barba, hermano, pues yo estaba jovencito, pues yo me la afeitaba, hermano. Pero cuando entré a la universidad se me hacía difícil, porque a veces yo pasaba 2 y 3 días dentro de la universidad, porque pues teníamos muchos proyectos y cosas y maquetas de hacer, de arquitectura y de todo. Y a veces yo salía de la universidad y me iba directo al servicio y no me daba tiempo de afeitarme. Y un domingo, no, fue un jueves o un viernes, después que se acabó el servicio, él tenía bigote. Él siempre tuvo bigote, hermano, y grueso. Entonces un viernes, después del servicio de jóvenes o algo así, me vio en la parte de abajo y cuando yo iba pasando y él me vio y dice, párate ahí. Me dice, ¿y qué pasó aquí? Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿De qué? Me dice, ¿y por qué tú, y todos esos pelos en la cara? Y yo le dije, ¿y cuál es el problema, pastor? Y me dice, no, pues tú sabes que aquí eso no se puede, eso no es de hombres cristianos. Yo le dije, ¿y los que usted tiene aquí? ¿Esos no son de cristianos? Porque los mismos que le salen a usted son los mismos que me salen a mí. ¿Y quién fue que le puso esos pelos a usted en la cara? ¿El diablo o Dios? Fue Dios el que se los puso, ¿verdad? Porque Dios fue el que lo creó. Y entonces me dijo, tú eres un rebelde. Tú te tienes que someter a lo que tú sabes que nosotros creemos. Y yo le dije, bueno, pastor, discúlpeme, no me dio tiempo de afeitarme. ¿Me entiendes? Eso es una doctrina de hombres, ¿me entiendes? Y querían cautivar mi conciencia a eso. Mi cristianismo entero dependía de 2 o 3 pelos en la cara que yo tenía. Por eso ahora, hermano, me la dejo larga. Para que cuando me vean, ¿me entiendes? Entonces sí que me consideren un buen impío, un buen mundano. No lo hago por eso, hermano. Lo hago porque siempre me ha creado vagancia el afeitarme. Pero la Biblia prohíbe el que el hombre tenga barba en la cara, hermano. No. El Antiguo Testamento hablaba de la barba de Aarón. ¿Entiendes? Cristo también tenía barba, hermano.
Entonces, esos son mandamientos y doctrinas de hombres que hoy en día se quieren implementar en muchos círculos cristianos que no tiene nada que ver con el evangelio. Si alguien se quiere afeitar porque esa es su preferencia personal, no hay problema, yo no lo juzgo, pero él no me puede juzgar a mí porque yo no me la afeito. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, yo tengo jeans ahora puestos. Ay, hermano, el maestro de la iglesia donde yo asistía, que se atreviera a aparecerse en la iglesia con jeans y mucho menos a dar clases. Uf, olvídate. Y con gorra. Mira, hermano, te metían por lo menos 3 meses de disciplina. Doctrinas y mandamientos de hombre, hermano. ¿Me está entendiendo? Y eso aplica en muchos niveles. Sí, pastor, un comentario nomás. Sí, yo, pues ya creía yo en eso, pero... ¿Dónde? ¿Allá en Guatemala? No, aquí. Oh, ok. Por eso le digo que sí, hay muchos círculos, no son cristianos, ¿verdad? Pero simplemente tienen eso de que en la iglesia se tiene que ir con pantalón de salir. de tela, Sí. o camisa y corbata, ¿verdad? Yeah. Y tuve un problema con un familiar así, y le digo, pues, y también las mujeres que no, y que aquí va a estar bien, le digo, pero ¿y cuando salen afuera? Correcto. Ahí la vi, pues, con pantalones. Con sus pantalones, yeah. O sea, solo en la iglesia se portan como debe ser, digamos. Claro. Afuera, Porque, porque todavía, mire, le voy a decir algo, y sé que va a sonar ofensivo, pero todavía tienen la mentalidad del católico romano de que Dios solamente está ahí dentro de esas 4 paredes. Ah, no, Dios está aquí en la iglesia. Esta es la iglesia de Dios. No, la iglesia de Dios no es el edificio. La iglesia de Dios somos nosotros. ¿Me entiendes? Ahora, la Biblia habla de la modestia y de la prudencia, pero eso está sujeto a la conciencia de alguien, hermano. ¿Me entiendes? La modestia y la prudencia está sujeto a la conciencia de alguien. Y yo puedo decirle a una hermana, creo que debe ser un poquito modesta y prudente, pero yo no le puedo decir qué color se puede poner o qué color no se puede poner. Yo no le puedo decir si se puede pintar el pelo o no. Yo no le puedo decir nada de eso porque es que nada de eso está implícito en las escrituras, hermano. Pero sí venir con respeto, ¿no? Modestia y prudencia, es correcto. Por ejemplo, una mujer vestirse correctamente, no, como dicen, modestia. Correcto. Pero ya es un asunto de la conciencia, ¿me entiendes? Yo le puedo dar una recomendación, tenga cuidado, pero yo no puedo imponerle algo, ¿me entiendes? Y menos una persona que, por ejemplo, es inconversa. Un inconverso yo no le puedo andar diciendo, tú te debes vestir de esta o cual manera, porque no es creyente, ¿me está entendiendo? Porque muchos de estos círculos, hermanos, reforman a la vestimenta de la mujer, pero por dentro sigue siendo igual, no ha nacido de nuevo, y la tienen con pelo largo, falda larga y lengua larga también. ¿Me entiendes? ¿Ah? En el trabajo he tenido mucho así. ¿Muchos roces? Sí, por los pantalones. Ajá. Entonces yo decía, pero si en la iglesia tienes que ir con falda, que no se te ven los zapatos nada más. Yeah. Porque vienes al trabajo en pantalón. Correcto. ¿Cuál es la diferencia? No la hay. Como que yo le dije, mira, si Cristo viene ahora, Ajá. Te quedaste. te quedaste porque estás en pantalones. Correcto. Entonces tú no puedes juzgar al que lo usa. Ajá. Mira, yo siempre uso pantalones y los uso con mucho respeto. Yeah. No uso pantalones trincados así que me... Que se tiene que poner mantequilla para ponérselo. Pero sí, uso pantalones en ciertas ocasiones. Yeah. Pero eso no quiere decir que si Cristo viene me voy a quedar. Es correcto. Sí, entonces si Cristo viene ahora, te quedaste en el trabajo. Pero más allá de eso, es el mal entendimiento de lo que es la salvación. Ellos entienden que son salvos por lo que se ponen o se dejan de poner, hermano. Y eso es catolicismo romano disfrazado de cristianismo. Se lo voy a decir así de sencillo. Eso es catolicismo romano disfrazado de cristianismo. Sí, porque no se hace las uñas, porque dice es que las uñas, Ajá. después en la iglesia, van a decir, ay, pero está libre con uñas. Pero oye, eso es lo que estás diciendo. Yeah. Tú estás sujetándote Ajá. al hombre. Correcto. No Correcto. te estás sujetando a Dios, sino al hombre. Correcto. A ti te gustan las uñas, pero Ajá. no las haces porque después en la iglesia te van a criticar. Es correcto. Entonces, ¿a quién estás sujetando? Es correcto. Al hombre le dice. Por eso es que dice, solo Dios es el Señor de la conciencia y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta.
Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Por ende, nosotros ya hemos hablado hasta el cansancio de que la salvación es solamente por medio de ¿qué? De la fe y no por obras, ¿ok? Ok. Nosotros decimos, bueno, eso le aplica al católico porque el católico pues hacía todos estos sacramentos y todas estas cosas. No, pues es que en este lado también del mundo evangélico tenemos también nuestras reglas y nuestras doctrinas de hombre y todas un sinnúmero de cosas, hermano. Y le damos poderes de salvación a esas cosas. Y yo le puedo dar aquí, hermano, 1001 ejemplos. 1001 ejemplos. A lo mejor usted conoce de algunos que yo no sé. Pero yo vengo de ese sistema, hermano, fuerte, fuerte. A lo mejor muchos de ustedes no, pero yo vengo de un sistema muy legalista en ese sentido, donde todo era pecado, hermano. Todo era pecado. Un ejemplo tal vez un poco más trivial. El vino, por ejemplo. La Biblia en ningún lado condena el vino. Pero ¿qué sí condena? La borrachera, ¿verdad? Pablo le dijo a Timoteo, a causa de tus muchas enfermedades, tómate un poquito de vino, ¿verdad? Ok. Bueno, yo no puedo imponerle como imposición a nadie, hermano, usted no puede beber vino. No puedo, hermano, la Biblia no me da esa autoridad. Ahora, si yo veo que el hermano ya se está pasando de copita y ya me llega a mí por su esposa o su esposo, hermano, se me está emborrachando en la casa, pues ya eso es otra cosa, ¿me entiendes? Y ahí yo puedo decir, mira, hermano, la Biblia enseña que no es de cristianos emborracharse. Pero si yo entro a la casa de un hermano, lo cual me ha pasado, y yo entro a casa de un hermano y yo veo que donde tienen, muchas personas tienen como estos muebles, donde tienen platos y vasijas y vasos y cosas. A veces yo he visto que tienen 1 o 2 copas de vino. Bueno, hace 20 años atrás, tan pronto yo hubiese visto eso, yo hubiese hecho así, hermano, como Drácula, y me hubiese ido así caminando de para atrás. Porque a mí me enseñaron de que o sea, el vino es totalmente pecaminoso y eso no es bíblico, hermano. La borrachera sí es bíblica. Ahora, yo no puedo juzgar a ese hermano porque tenga vino ahí en su casa, ¿me entiendes? Porque a lo mejor lo usa para cocinar. Hay gente que cocina con vino, ¿me entiendes? ¿Ah? Inclusive hay otros que cocinan hasta con cerveza, hermano. Ahora, vamos a usar un poquito de inteligencia. Conociendo el contexto cultural de nuestros países, imagínese que usted me ve un día con una Heineken, ¿me entiende? Ahí en Walmart. Imagínese. Me van a hacer así, ¿verdad? Ok. Pero le voy a decir algo, no hay nada pecaminoso en eso que yo estoy haciendo. No lo hay. Ahora, por causa de aquel hermano en la fe, que eso sí es pecaminoso, inclusive aquel que no es creyente, que considera eso como un acto pecaminoso, yo debo ser cuidadoso. Y yo no debo andar entonces fanfarroneando mi Heineken, ¿me entiende? Por todos lados, porque eso le puede ser ocasión de caer a una persona débil en la fe. Es correcto. Ahora, si yo en mi casa, ¿me entiendes? Me quiero dar una chela, pues me la doy. No lo hago, nunca lo he hecho, hermano, pero nadie me puede venir a juzgar por yo hacerlo. Ahora, yo no puedo venir fanfarroneando, ¿me entiendes? Ahora, en nuestro contexto cultural, la cerveza, hermanos, es una cosa que es considerada, aún por los inconversos, como algo que hace la gente del mundo. ¿Me está entendiendo? Entonces, un inconverso entrar a mi casa y ver una caja de cerveza no va a ser un buen testimonio para él. ¿Me entiendes? No va a ser un buen testimonio para él porque ya la bebida alcohólica en nuestro contexto cultural es algo, hermano, que es considerado como una vida de mundo, una vida de pecado. Aunque en la Biblia no hay ninguna prohibición al respecto. ¿Me está entendiendo? Sí. En cuanto a la bebida, que para nosotros los hispanos ha traído tanta desgracia en la familia. Ajá. Y tanto abuso sobre abuso. Si una persona, Dios al salvarla, la ha libertado de ese yugo, no debiera coquetear con eso. Claro. La persona también, las personas que comen de más, eso es gula. Yeah.
Lo mismo pasa con las personas que están casadas, aunque nosotros tenemos para disfrutar un cónyuge. Si nosotros comenzamos a tener otras actividades todo el tiempo y a todas horas, eso también es considerado un tipo de enfermedad sexual. O sea, todo lo que se hace en exceso de los placeres que Dios ha dado y que personas estuvieron esclavizadas a eso, lo más sabio sería abstenerse. Hay hombres que son de una mujer, hay hombres que fueron de todo el barrio. Pues si ese es el caso, se debe tener que de siquiera platicar con una mujer a solas, porque eso le va a Claro, su claro. corazón. Lo mismo una Claro. persona que vivió para el dinero, que prefería dejar la salud por trabajar, pues sabe que cuando viene a Cristo, que sigue bueno que trabaje, pero ya su Dios no es el dinero, es Jehová. Entonces, sí se aconseja que si un hermano que toma, y eso no le hace, pero si usted sabe que usted lo tiene que sacar, llamar a los vecinos para que lo caigan, pues no se vuelva a esclavizar a eso, ¿sí? Correcto, correcto. Sí, Mire, por ejemplo, otro ejemplo, la playa. La playa es la creación de Dios, ¿verdad? Bueno. Bueno, en la iglesia a la cual yo asistía, la playa era pecado. Ir a la playa era un crimen espiritual. O sea, y si a ti te agarraban en la playa, te iban a dar una disciplina. El cine. Y tomaban el Salmo 1, donde decía, bienaventurado aquel que no se ha sentado en silla de escarnecedores. El cine son sillas de escarnecedores. Hasta que yo me puse a leer, yo, bueno, ¿y qué es silla de escarnecedores? Y cuando vine a ver silla de escarnecedores, es cuando la gente se sienta a murmurar y cuando la gente se sienta a bochinchar. Pero es que eso pasa en McDonald's, eso pasa en cualquier restaurante, eso pasa en cualquier sitio, hermano. Entonces, en la casa, entonces pues no me podré sentar, estaré toda mi vida de pie, ¿me entiendes? Pero me decían, no, el cine es silla de escarnecedores. Mire, a un joven de la iglesia le dieron 1 año de disciplina por irse a ver La Sirenita, Little Mermaid, al cine. Es una historia comiquísima, hermano. Nosotros pertenecíamos a una agrupación y esa agrupación constantemente estábamos ensayando y nos invitaban como 2 o 3 veces al año a participar de algún evento. Bueno, llevábamos como 6 meses ensayando para un evento que íbamos a tener y este joven era el músico principal del piano. Sin él, hermano, la banda no funcionaba. Bueno, ¿qué pasa? Que nos quedaban como 4 o 5 días para el evento y en el último ensayo que íbamos a tener, pues nos reúnen a todos y nos dicen que el muchacho, yo iba a decir el nombre, que el muchacho no iba a poder participar con nosotros, que el evento iba a ser cancelado porque él estaba en un proceso de disciplina. Y entonces el hijo del pastor preguntó, dijo, bueno, ¿se puede saber qué fue lo que pasó? Y dice, no, bueno, pues que él se fue para el cine. Y entonces el hijo del pastor, que no compartía las convicciones de su papá, y ustedes le dieron 1 año de disciplina por irse al cine. Y entonces el muchacho está ahí todo avergonzado. Y el hijo del pastor le dice, bueno, ¿y qué tú te fuiste a ver al cine? Y entonces el muchacho le dijo, no, pues La Sirenita. Y entonces el hijo del pastor le dice, y por eso te dieron 1 año de disciplina, muchacho, por 1 año de disciplina yo me voy a ver películas pornográficas por ahí, ¿me entiendes? Pero le dieron 1 año de disciplina por ir a ver La Sirenita, hermano. Y todos nosotros así molestos porque llevamos 6 meses ensayando y nos cancelaron el evento y no íbamos a poder ir. Mandamientos de hombre, hermano, ¿me entiendes? Hasta el hijo del pastor dijo, y por esta estupidez ustedes lo van a poner en disciplina. Pero bueno, esa era la doctrina, ese era el mandamiento de hombre, hermano. Yo recuerdo a algunos jóvenes cuando iban al río, se metían en pantalones largos con jeans, se metían al río, porque los pantalones cortos eran pecado. Y salían del río con los pantalones todos pesados, hermano, porque aún cuando se moja, pesa. Pero ellos contentos, santidad Jehová. Y por dentro, hermano, terrible. Hasta ahí vamos a dejarlo. Luego vamos a hablar un poquito más de este aspecto de la conciencia y hasta dónde uno puede llegar de aquí para allá y de allá para acá. Porque a veces son los líderes los que le imponen cosas a la gente que tienen que llevar a cabo y cumplir. Pero a veces también pasa de allá para acá, donde le ponen ciertas exigencias a los pastores o a los líderes que no son ni bíblicas, hermano.
Son simplemente preferencias o cosas que aprendieron. Y vamos a ver, hermano, que cada creyente tiene libertad de conciencia. Y lo que para ti puede ser bueno, a lo mejor para mí es malo, pero como yo no tengo sustento bíblico para probar que es malo, pues yo tengo que, mire, como dicen en Colombia, callarme la jeta. ¿Me entiendes? Y quedarme con mi opinión para mí mismo.